En la clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la clave, con el equipo de El Mostrador. La clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la clave, con Santiago Escobar y Mirko Macari. Ganador merecido de un Negroni. Del segundo Negroni. Segundo Negroni. Pero yo te tengo... ¿Y esto por no haber cambio de gabinete? Sí, que no va a haber cambio de gabinete antes del 1 de junio. 1 de junio, sí. Pregunta, don Fernando, ¿y usted cree que va a haber ahora? ¿Se atrevería a apostar que en un cortísimo plazo, ya pasada la cuenta, va a haber cambio de gabinete? Para seguir con el juego. ¿Qué llamáis cortísimo plazo? Unas 2 semanas. Era una tesis, que el presidente va a esperar, que está todo el mundo... Bueno, las tesis son gratis. Sí, todas las tesis son gratis. Eso es lo bonito. Mira, prefiero esperar, démonos una semana para evaluar lo que pasa por ahora con este gabinete. O sea, yo creo que el entrenador es tan penca que puede salir con cualquier cosa. No, pero si de repente... Penca el entrenador. Aquí, digamos las cosas como son. O sea, el ministro con más problemas del gabinete lo nombra con menos confianza, además la pega que tiene que hacer. A tu juicio. A mi juicio, juicio del naturalmente. No, bueno, pero si uno habla desde afuera, desde su subjetividad. Usted el único que tiene capacidad de representar aquí. Nosotros no, nosotros hablamos desde la ciudadanía, compañero. Entonces, pero en mi opinión, ¿no es cierto?, le dieron la pega más difícil al peor ministro al lado de esto, que está metido en el asunto Castrillán, y le pone... ¿Está hablando de Andrés Chávez? Estoy hablando de Chávez. Ahora, yo lo entendí eso... el mejor para la política, yo no tengo ninguna duda. No, pero eso. yo lo entendí de una manera explícita, en lo que hizo el presidente con Chávez, que le nombraron las 2 veces y las 2 veces encabezando cosas. Yo creo que él le dio un espaldarazo público. Sí, bueno. O sea, sí, o dicho de otra manera, dijo, mira... De todos los que han pedido que saquen, al único que no voy a sacar va a ser este. Y tanto así que lo voy a poner a encabezar 2 de las cosas más importantes. Por eso puede hacer cualquier cosa, el presidente puede hacer cualquier cosa con lo que tiene. No nombró la Araucanía, que es el principal problema que tiene. Entonces, yo diría que la cuenta es una cuenta mediocre, desarticulada, no tiene fondo, no tiene núcleo. Y bueno, es una junta de cosas, es el primer paso en el populismo que dicen que van a combatir. O sea, obra pública sin cuenta, porque si tú sumás la obra pública que se anunció, yo no sé con qué plata la van a hacer. No tiene núcleo y digámoslo seriamente. Entonces, es puro populismo esta cuestión. Una cuenta entretenida, en el sentido de que a las 8:30 de la noche uno se sienta con un vasito de Coca-Cola. De algo. De Coca-Cola Light, porque no bebo. Solamente fumo. ¿Qué te pareció a ti? Mira, yo no la vi. Tenía compromisos. Así que no es relevante verla. No, pero se puede ver después, si tú quieres. No, leí los titulares. Trata de estar en la política. Lo cierto es que lo interesante... o creo lo pertinente, o lo que yo me atrevería a relevar, es el contexto. Los contextos explican todas las cosas, o las cosas se explican en determinados contextos. Y hay 2, a mi juicio, cuestiones centrales para entender o leer la cuenta pública. Uno es que el gobierno tiene un puro objetivo político, autodeclarado, autoimpuesto, que lo recorre, y lo va a recorrer de principio a fin, que es reelegir a su sector, pasarle la posta a alguien de su propio sector. Ese es el gran objetivo político. Ese es el objetivo estratégico del gobierno, ¿no? Y la táctica para eso la pone el presidente, ya está definida, ¿no? Que es ir sorteando eventos semana a semana. Por lo tanto, la famosa cuenta pública, ¿no?,
Santiago, o sea, aparece decepcionado por el fondo del asunto. Los analistas la miden en función de lo que fueron otras cuentas públicas. El sistema periodístico opera sobre la lógica de grande expectativa de grandes anuncios, como si esos grandes anuncios o esos grandes dichos se fueran a cumplir o se fueran a verificar. Opera sobre un supuesto equivocado. Lo cierto es que la cuenta es exitosa desde el punto de vista de hacer un programa de televisión con un buen resultado de rating, ¿no? Porque el presidente, como lo has dicho tú, Fernando, innumerables veces es un administrador de eventos. Entonces cada cosa que viene es un evento que va sorteando de acuerdo a las circunstancias. No, los largos plazos están hechos de cortos plazos. Esa es la lógica del inversionista. Y en esa lógica, la cuenta es eficiente y eficaz. No, porque después de esta semana que se va a hablar de la cuenta, va a venir otra cosa, que va a ser otro evento. Sí. Entonces, uno tiene que ponerse, no en la cabeza lo que a uno le gustaría que fuera. La vieja cuenta pública de Lagos, que era ministerio por ministerio. Y la Cámara enfocaba a cada ministro. Y en obras públicas hemos hecho. Y en salud hemos hecho. ¿Te acuerdas tú? Nosotros todos atentos a la cara del ministro y el ministro esperando ver qué va a decir el presidente. Eso se acabó. Estaban las caras de cada ministro. Tú no lo viste. Claro, pero con la atención. Acá hemos hecho la obra maciza en esta área ha sido. Las cuentas antiguas que eran cuentas de 4 horas y que además tenían ministerio por ministerio. Déjame decirte, pasó hace mucho Mirko, tiempo. déjame decirte una cosa. Mira, primero, nadie está esperando una gran cuenta, pero está esperando una cuenta. Y las cuentas tienen un núcleo, tienen un relato y una forma de hacerse. Si es un bolsón de cosas desordenada, es una cuenta desordenada. Es una cuenta mediocre, es una cuenta desordenada. Si es una cuenta estructurada, es estructurada. Lo que tú dices sobre el punto de vista de la comunicación es esencialmente contradictorio con lo que el propio presidente dijo. Tú no escuchaste, pero le encargó al ministro del Interior, que es un ministro que estaba con problemas. Sí, lo escuché, pero leí eso. Y el número, la cantidad de organismos sobre los cuales tiene que referirse, ¿no es cierto?, para un gran acuerdo nacional que podría ser perfectamente resumido en una frase: hagamos una comisión revisora constitucional, ¿no es cierto?, para hacer una propuesta de reforma constitucional. Está el Tribunal Constitucional, está el Poder Judicial, está el Parlamento, el Poder Legislativo, está la Contraloría General de la República, está todo el Ministerio Público. O sea, ¿qué le quedó afuera de reforma para que se estudie reforma? Y entonces hay ausencia, además, de cosas que son fundamentales desde el punto de vista del funcionamiento del país. Mira, no hay que olvidarse que los 150 parlamentarios, diputados, existían en la época, ¿no es cierto?, antes del 73, y que para volver a la representación desde el sistema binominal se pensó en ese número de los 150. Es decir, el presidente implícitamente, no sé si se dio cuenta o no, como un poquito desordenado, no se le entiende mucho ciertas cosas que habla, si está pensando volver a binominalizar el país o no. Desde el punto de vista de la eficiencia legislativa, el país podría perfectamente, y eso lo dice incluso gente de derecha, ¿no es cierto?, terminar con el Senado. Entonces, que uno diga, no es que yo me sienta desilusionado, yo no me siento desilusionado. Yo no vivo de la ilusión de la política. La política como la veo. Para ser entretenido el programa, lo que quiero discutir es tu premisa de que tomes en serio los anuncios. Un chiste va a ser entretenido el programa, Mirko. Cuéntate un chiste entonces. No, eres bueno contando chistes. La discusión tiene que ver con, o lo que quiero discutir es tu premisa de tomar en serio lo que dice el presidente, como si el presidente pensara hacerlo. Oye, pero tienes si no que soy verlo agotado en sí mismo. Es el gobierno, un discurso tiene que referirse a ciertas cosas como señales. El que dice que es importante la cuenta del presidente, que no es cuenta. Mira, ¿qué pasa si cuando el presidente del Senado dice alguien aprueba la cuenta y alguien se para y dice yo no estoy de acuerdo? ¿Qué pasaría si alguien se para y dice no estoy de acuerdo? ¿Le darían tribuna para que el tipo fundamentara que no está de acuerdo? ¿Qué pasa? Si eso no es una cuenta, es un informe que se entrega, es una formalidad. Y punto. Y eso lo sabemos desde siempre. Ahora, es verdad que cada vez que hay una oportunidad comunicacional, este gobierno es hábil en utilizar esa oportunidad. Esta era un evento. Esta era una oportunidad comunicacional y el presidente, creo yo, que tocó 2 o 3 venas importantes
para activar sintonía con la población. Lejos la más populista o popular de todas, llamamos. Tanto así, que separó toda la Cámara de Diputados y el Congreso y el Senado a aplaudir, es la reducción de parlamentarios, que yo lo dije, yo creo que es el acto más hipócrita que creo que he visto en términos cívicos hace mucho tiempo. Parte del show. Pero había que hacerlo porque está, como dice Mirko, el contexto de la opinión pública hoy día está pródigo a que tú digas cualquier cosa que quieres hacer contra un parlamentario, la gente te va a parir. Es lo que la gente independientemente de lo que sea, que se le baje el sueldo, que se le quiten facultades, que le rebajen los escaños, que lo que sea, que los cambien de edificio y los manden, qué sé yo, a la isla Quiriquina, da lo mismo. Van a parar a aplaudir. Hay una cosa atávica ligada entre cualquier cosa que tú te le hagas daño al Parlamento, redunda en aplauso. Sí. Y eso se capitaliza en todas partes del mundo hoy día de la misma forma. Pero eso está estudiado desde la época del rey Perico y se llama efecto de auditorio. Entonces, con el discurso logra un efecto de auditorio, o sea, obliga a todo el mundo a pararse y a aplaudir. Sí. Aplaudían por cualquier cosa. Yo te digo, mira, una cuenta, o lo que como quieran llamarle, que no tiene trascendencia más que escuchar la coherencia con la cual el gobierno está mirando el momento político, que empieza con seguridad ciudadana, que es una de las principales fallas, pero lo hace desde el punto de vista de no vamos a permitir los narcos no sé qué, la narcocultura y no sé qué. O sea, que banaliza lo que está pasando en el país, que es grave, que no pone el acento en uno de los principales problemas que tiene para enfrentar el tema, que es la reorganización de Carabineros, sino que dice que va a anunciar un proyecto de ley. Pero perdóname, como dicen los argentinos, anda. Me quedo en la primera palabra de la frase completa de los argentinos. Y entonces, sí, un show, sí, puede ser el show del Quique Morandé, no sé, alguna cosa de sábado a las 8:30 de la tarde. Sí, claro, pues, excelente, con harto rating. Sí, tuvo harto rating. Más que el normal que tienen estas cuentas. Pero no tiene efecto real. Pero que le permite control de agenda por una semana. Por una semana todos, incluyendo nosotros acá, estamos hablando de la cuenta del presidente, no de otra cosa. Está bien. Lo tomamos como si ahí lo que hubiera era lo que ya se me refiero. Antes, en las cuentas públicas, el momento desde el punto de vista de la estructura política e institucional era para que la máxima autoridad del Estado diera un reset. Y dijera, de aquí en adelante viene esto, y eso era un momento ordenador de la política en un mediano y largo plazo, varios meses, un año, y era leído así como una hoja de ruta, por eso que causaba tanta expectación. Lo que dejó de ser es eso, dejó de ser un evento político en el sentido más convencional de la política, tiene que ser leído, ¿no?, como un evento o un suceso de control de agenda semanal. Bueno, pero no como una hoja de ruta, porque la única hoja de ruta del gobierno es entregarle el bastón de mando a alguien de su propio sector. Mirko, el encargado... Y va bien, y en eso va bien. El encargado que no se caiga el sistema, como tú dices, que lo anuncia todas las semanas, que el sistema está colapsado. Uno espera, ¿no es cierto?, que el jefe de Estado, que es el que tiene la iniciativa política, dé señales de orden en esta cuestión. Ahora te garantizo, ¿me entendí?, que si tú o yo nos morimos, vamos a tener que ir al sistema colapsado que nos den el certificado de defunción, pues, y el permiso de enterramiento. Entonces, este sistema uno está mirando a un gobierno y a un presidente de la República que estira el chicle de lo que se llama la resiliencia del sistema político, o sea, este sistema político que es capaz de aguantar todavía todos los problemas que tenemos, incluido el presidente de la República. Exacto. Con ese discurso. Se habla de la crisis institucional, tú lo hablaste con Hernán Larraín acá, ¿no? Ya empieza a perforar la idea, ¿no?, en los propios actores de que efectivamente hay una crisis que es básicamente de la élite y la representación. Y el presidente efectivamente se hace cargo. Ahora, se hace cargo al modo más populista, que es pone un titular para la galería y no entra a analizar un problema de fondo. Entonces, no es que el populismo vaya a llegar, el populismo ya llegó. Como lo escribía el Chago en una editorial, en El Mostrador, cuando yo era director, me acuerdo, hablaba del neocaudillismo de Michelle Bachelet. Estaba
está muy bien explicado, y efectivamente ya está instalado en este ciclo Bachelet, Piñera, el populismo en Chile. Claro, no va a llegar con el simbolismo tropical que nosotros esperamos, no va a venir. No hay el etos del chileno no es para soportar un Bolsonaro o un presidente de Ecuador arriba del tarro de azúcar. Hasta Kass, que tú puedes decir, es parte del fenómeno populista, está en la clave de el orden, la estructura, alguien que viene de adentro de los partidos. Es decir, todo se procesa a la chilena. Bachelet fue populista, Piñera es muy populista, pero la élite no puede decirlo, es a lo que más teme, o el fantasma que más ha quitado ya está desatada en eso. Entonces, eso es una evidencia. No es que vaya a llegar, ya llegó. Ya llegó, ya se instaló. Yo estoy de acuerdo. Se instala desde los propios partidos el populismo. Yo estoy de acuerdo en que hay una fuente de populismo en el sentido de cómo se ha definido últimamente, instalada. Eso estoy de acuerdo. Creo que eso pasa con numerosas cosas y particularmente con el discurso público. Otra cosa es lo que después se vota y otra cosa es después lo que se hace. Yo creo que hay algo de eso. Y creo que... ¿Hay algo? Sí, creo que hay algo del populismo clásico que se está viendo en todas partes, metido acá y tiene... Yo lo veo instalado, yo lo veo instaladísimo. No, pero por eso digo, si algo. Es que yo creo que no está totalmente porque tiene este juego de instalación. Cuando tú tienes algo nuevo que llega, no te consume, no es una epidemia que te consume de inmediato. No, claro, porque tú en el imaginario te imaginas que, claro, que si gana, no sé, nómbrame un humorista o nómbrame un cantante que gana la presidencia. Y que, eso es populista, porque eso es en el imaginario chileno, esto sí es el populismo desatado. Y puede que esa persona que gane desde el circuito no tradicional traiga mucho más sentido común. Si lo grave es que el populismo ya penetró al sistema de partido, ¿no? A las lógicas de poder de los actores tradicionales que se suponían era la defensa contra el populismo en la teoría clásica, son el populismo. Sí, mira, es difícil desmentir aquello cuando tú ves esa escena donde el presidente le dice al Congreso que los va a cortar en un 25% y separan todos los que van a ser cortados, incluyendo aplaudir. Pero además es populismo porque todos saben que no va a pasar. No va a pasar. Porque al gobierno tampoco le interesa que pase. Claro, esa ley lo no va a dice salir. Porque tiene que decirlo. Sí, Claro. Estoy de acuerdo. Eso no se va a votar. Lo que podría pasar es que se llegue a un régimen unicameral. Eso sí puede pasar. No, pues bajo este sistema no es imposible. Tú no puedes hacer, yo creo que bajo este sistema y con presidente de derecha, tú no vas a alterar nada en términos de la Constitución, en términos básicos. Yo creo que hay que aceptar que los procesos políticos son eso, procesos. Y de alguna manera, el proceso electoral y la conformación del sistema de administración del país no está terminada. No está terminada porque vienen unos señores que se llaman gobernadores provinciales, o regionales. Perdón, los gobernadores regionales, que van a disputarle exactamente el territorio de representación a los senadores. Y van a ser los senadores de facto con plata, con poder, con estructura. Vamos a ver si les dan facultades, porque hasta ahora no hasta se sabe. Hasta el minuto no las tienen. No, mira, a mí el debate sobre las facultades, yo creo que esencialmente cuando tú decides crear un órgano, olvídate. Y sobre legitimidad popular, olvídate. Que no les van a dar, se lo van a tomar. Se lo van a tomar, van a haber movimientos, va a haber desorden. Entonces, lo más lógico es que tú no tienes los procesos terminados. Esa es una de las cosas buenas y nuevas que la izquierda roja no ha entendido, ¿no es cierto? Yo no escucho a los socialistas hablar de capitalismo, de socialismo de mercado, pero hay que hablar de socialismo de mercado, si a cada rato andan levantando a los chinos. Y en este caso específico, las instituciones no están acabadas y el sistema va para semipresidencialismo, va para gobernadores regionales, va para otra cosa. Y entonces, bueno, uno espera que las fuerzas políticas se representen a sí mismas, pero yo tuve la impresión de un presidente más preocupado de hacerle guiño a la democracia cristiana, a la historia de la democracia cristiana, y cita a Elwin, no saluda a la Cámara de Diputados al principio, sino que dice, señor presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Nadie se dio cuenta, ¿no? Pero hasta en el protocolo se va equivocando, ¿eh?
Si uno lo sigue con atención, se da cuenta que es desmadejado absolutamente. Da una vuelta como la banda de Glenn Miller. Empieza con el narcotráfico y termina con el narcotráfico. Entonces, no sé. Si alguien dice que eso es una cuenta buena o un discurso bueno, pero es un show. Yo encuentro que las cuentas hace mucho tiempo que dejaron de ser cuentas y son oportunidades comunicacionales para montones de cosas. Tú tienes una forma de examinar la temperatura de la población de acuerdo a lo que tú anuncias o lo que tú propones. Y de ahí más o menos vas orientando, y en ese sentido es un evento comunicacional sin duda. No cabe la menor... De anuncio. ¿De anuncio te fijas? No es de anuncio. Son temas sobre los cuales va a aparecer la opinología. Estoy a favor, en contra, me parece bien, me parece mal. Voy a presentar eso es la ganancia. Voy a presentar un proyecto de ley. La agenda, controlar la agenda es poner el tema de los que los demás conversan. Da lo mismo lo que digan, si están a favor o en contra. Vamos a, exactamente. Ya. Y como tiene baja credibilidad. El gobierno se mide en esa vara porque eso le da una semana. 70% está ahí. Subió la popularidad del presidente 33 a 39 la semana 39, pasada. 60%, no le crees. Va a ser fiando, es un buen número. Bueno, para el día la siguiente, manera en que el gobierno se... Para hablar en micropolítica, el día siguiente el presidente de EFE salió a bajarle la atención al famoso tren con ramal a San Antonio. Además que ramal a San Antonio, olvídate. O sea, es un tren a San Antonio y un tren a Valparaíso. O sea, hay trenes que se pierden en ramales, que no sabían que existía. El tren Constitución Talca se perdió. Sí, lo que uno tiene que tener claro es que el sistema político y la pero mira, el presidente, el Pedro Pablo Errázuriz salió a decir que el de Valparaíso con tren de carga, que es complejo. Sí, a lo mejor, no sé, pero ahí tiene que resolver el puerto. ¿Ah? Porque la ciudad no quiere seguir siendo puerto. El sistema institucional no tiene poder. Si ese es el marco en el que tenemos que conversar las cosas, entonces todo es meramente declarativo. Yo en eso estoy de acuerdo. Cuando tú tienes una política pública de la magnitud de lo que son los medidores inteligentes, lo importante que son para la 5G, no para la conexión de la inteligencia artificial dentro de sí misma, es una política acordada por todos los sectores, votada unánimemente, que atraviesa dos gobiernos y no se para porque es impopular. El gobierno no tiene capacidad ninguno. El sistema de sostener ni sacar adelante ninguna medida inteligente. Entonces, ahora que estamos a puertas de la Copa América, tú tienes que ver que los gobiernos son como los equipos que armaba Guatón Santibáñez, todos colgados del palo resistiendo el 0-0. Porque eso se trata. Y si el gobierno aguanta el 0-0 y le entrega, y el éxito de entregarle el bastón de mando a otro sector, ganó. Se mide a sí mismo en ese factor, independiente que no haya aprobado la reforma previsional, pero el 4%. Pero eso es retórica. Los pequeños datos, el de Bopele no lo dijo, pero la jefa de la UDI, la Jacqueline Van Rieselberghe, habló de cambio de gabinete después de las declaraciones. Le preguntaron expresamente en un canal de televisión, no me acuerdo cuál, le dice, ¿y usted qué cree? No, dice, sí, porque ya están desgastados el equipo, yo creo que es el momento de hacer cambio de gabinete. Hace rato que Chile viene presionando para cambiar. No, pero te digo, para que está lleno de chispitas esta cosa, está lleno de cintitas y monitos que bailan y pirinolas, etcétera. Y entonces anda a sacarle el metro hoy día, a Concepción. El presidente se instaló una demanda regional así, con tutti. Y además la extensión del tren en Valparaíso, del Merval a Calera. Anda a sacarle eso hoy día a las regiones. Él está preparando la próxima crisis de administración interna. No mencionó la Araucanía y hoy día están todas las organizaciones diciendo que la Araucanía desapareció, la agenda política y toda la cosa. La gente del norte dice, bueno, no tenemos nada. Y instaló, por supuesto, puso una perlita. La perlita que puso es la referencia que hacen en un discurso de una cuenta a Venezuela. Absolutamente de más.
absolutamente de mano. Pero no, porque entonces, es para su público. Po. Y en eso yo estoy de acuerdo contigo en el sentido el de que... El votante del sector quiere escuchar diatribas contra Venezuela. Claro, quiere. bueno, un show, ya sabemos ya para el próximo día. Bueno, yo tengo el viejo prurito de ser viejo y creer en la institución. El problema es que le damos importancia. El discurso del lago. El problema es que le damos importancia. Bueno, sí. Bueno. Y la gran capacidad del gobierno es que tiene a todos los medios girando sobre eso que no tiene relevancia. Me pliego. Porque porque claro, o sea, si quisiéramos tomarnos tengo mala visión de los medios. Si pensáramos que Piñera está hablando en serio sobre el problema de las instituciones, y entonces lo que anuncia es un cambio del régimen político de fondo, donde una medida va a ser discutir el número parlamentario, claro, uno dice, bueno, esto ya tiene otro giro, pero no. La esencia del populismo es pasar por encima del asunto, no ir al fondo. O sea, él es como Pizzi, dirigía la selección chilena, pero estaba pensando ir a ganarse las lucas al Medio Oriente. No sé si la analogía futbolística es buena. Lo central tiene que ver con eso, con cómo nosotros valoramos, si ese es el problema. ¿No? La frustración o la rabia o la molestia tiene que ver con enganchar con algo que es mera forma. Que no tiene fondo, porque no se va a sustentar más allá de una semana. Entonces, vivimos en una cultura, en la cultura latina, que son culturas orales, donde es muy poderosa la palabra hablada, a diferencia de los sajones, que son el mundo desarrollado, porque busca la palabra hablada, está sujeta a la acción. No tiene sentido si tú no la lees en función de la acción, de la concretitud, del análisis racional de las cosas. Entonces, vivimos en relaciones orales, entonces acá lo importante es lo que se dice y lo que queda dando vueltas, y todos yo creo que lo que viene en la agenda política ¿no es cierto? Son las cosas que tú dices van a ver si se hacen o no, que merman. Uno de esos es la administración del 4%, ¿no es cierto?, del fondo extra. Otra es el tema de las dimensiones, ponerle cifras a las dimensiones de las promesas. Otra tiene que ver con las disconformidades sobre la administración en determinados servicios, la Contraloría, etcétera. Pero lo fundamental es quién va a conversar a la mesa que monte Andrés Chadwick. ¿Y quiénes van a ser los amigos que le van a acompañar? Yo me imagino que Guatón Insulza debe ser el primero que va a estar ahí. Si es que se hace mesa, si es un anuncio, Santiago. Claro, bueno, pero es una mesa. Algo tendrá que hacer, ¿no es cierto? Porque yo creo que es una iniciativa interesante, si hay que ponerse de acuerdo, si tenemos muy desmadejado todo el asunto, ¿me entendés? Si tú vayas a la Contraloría y te mandan para la ventanilla al lado, estamos fritos. Hagamos una pausa y volvemos. ¿Viajas más de una vez al año y quieres estar protegido? Viaja tranquilo, viaja seguro, con el 2x1 de Assist Card. Aprovecha de salir cuantas veces quieras de Chile durante todo un año con el respaldo del 2x1 de Assist Card. Llámanos al 227-56-1059. Compra y condiciones en www.assistcard.com, aeropuerto o en tu agencia de viajes. Viaja siempre protegido por Assist Card. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21,990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Cuida tu salud y la de tu familia, entregándoles Agua Siberia, purificada a través de un cuidadoso proceso que elimina todas las impurezas del agua corriente, tales como sodio, sarro, cloro y metales pesados. Repartos en las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Reina, Macul y Peñalolén. Conoce más en nuestras redes sociales, @aguasiberia y en nuestro sitio web aguasiberia.cl.
Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave me escucha. El frío se pasa mejor en los Aldes. Para esta temporada otoño-invierno están los mejores productos para acompañarlo. Exquisitas sopaipillas, calzones rotos, cúgenes sureños, queques y masas dulces y mucho, mucho más. Los Aldes, que además estamos festejando los 5 años de la radio. Feliz cumpleaños. Y que Los Aldes nos mandó una batería de cositas ricas para degustar, como lo pueden ver, sí que están. Son de los Aldes, los sanguchitos, así es, todo. Todos los Aldes, mira. Ya. Está bien pasa el lunes. Ok. Vayamos a las cosas que realmente importan. No, yo quería comer. Sí, no, pero para. Mirko, vamos a las cosas que realmente importan. Me compré 1 kilo de papas y lo encontré un poquito caro. No. Claro, bueno, claro, los temas reales de la gente. Subieron los tomates. No, sí, lo que yo apuntaba es a cómo valoramos los sucesos. O sea, el error es seguir midiendo con una vara del pasado, ¿no? Lo presente, en términos de valoración, de representación de lo que significa darle la misma importancia. No, ese era todo mi punto, por eso hablaba del contexto y de que el gobierno está clarito que tiene un objetivo político que es ganar la siguiente elección presidencial. Para eso tiene que ganar municipales y gobernadores, y va ordenadito eso. Entonces tú dices, oye, el gobierno es incoherente, de repente le hace guiño a la ADC, de repente se los quita, el problema del 4%, entonces la derecha dice que no apoya lo del 4%. Sí. General, el gobierno va zigzagueando para que el barco vaya navegando en el agüita. Pero de hecho no se le enrede las patas. No va a salir el zigzagueo porque esa es la política correcta para el objetivo. Está bien, pero déjame decirte una cosa. Incluso las personas y las organizaciones, cualquiera de estas sean, que planifican así, y eso tú y yo lo conocemos bastante bien en términos comunicacionales, incluso los que planifican semana a semana las cosas para tratar de evitar que se hable de lo que importa y de lo que se tiene que hablar es de aquello que conviene para un objetivo a corto plazo. El que se hagan las cosas de esa manera no significa que se hagan bien y que eventualmente logren lo que quieren. Tú puedes hacer toda una pirotecnia comunicacional extraordinaria durante 4 años y después perder. Porque la pirotecnia comunicacional que tú puedas hacer eventualmente funciona para determinados periodos y de repente pasa un evento que rompe con la lógica de la comunicación clásica, como pasó en el primer gobierno del presidente Piñera, con cosas puntuales, te estoy diciendo, con la manifestación que se le armó respecto de Barrancones, con las cosas que pasaron tanto en el gobierno de la presidenta Piñera número 1 como en lo de Piñera 2 con el levantamiento estudiantil. Pasan cosas que no tenías prevista o que pasaran y por lo tanto te alteran el asunto. Eso es el crimen de Catrillanca. El crimen de Catrillanca es un evento que ocurre y que... Pero pasó. Aguantó atrás. Sí. Se colgaron del arco como Guatón Santibáñez. Hasta el juicio. Hasta el juicio. Sí, de acuerdo, pero ahí vemos. Ya, exactamente. Ya vemos. Que a la gente le venimos hace tiempo, oye, viene el cambio climático. Tenemos que cambiar radicalmente la forma en que consumimos. Es que hay una diferencia. No, compadre, tranquilo, ahora pasó el tornado encima. No, es que hay una la gente dice, el tornado se llevó todo, ahora vamos a tener que empezar a hacer subterráneo. Por eso que yo decía que hasta que lluevan pescado no va a ser. No, o sea, está bien, pero en el caso Perdón, porque estoy comiendo. En el caso de la cotidianeidad, el hecho de que tú adviertas como estrategia lo que yo siempre he planteado, que es la administración de eventos individuales y no nada estratégico, el hecho que eso sea así no significa de que la administración de cada evento individual esté bien hecha, esté bien hecha o sea exitosa por el solo hecho que tú lo haces. No, pero es que esa es la forma en que actúa el presidente, que ha construido su carrera. Pero mira, yo estoy de acuerdo con la observación sobre las formas como los talantes, digamos, que tienen los gobiernos. Ahora, el problema es que todas las cosas tienen una dimensión técnica y una dimensión política.
En la dimensión política tú puedes tirar el chicle. Las dimensiones técnicas tienen repercusiones que generan otras situaciones y que son datos objetivos de la realidad. Y sobre eso no puedes obviarte. Entonces, claro, tú puedes ir tomando una serie de pequeñas medidas frente a las cosas hasta que se te enredaron de tal punto que algunas de las pirinolas se te empiezan a caer. Y cuando se te cae una pirinola de las que son importantes, de las que hacen peso estratégico en la administración del Estado, yo lo he dicho aquí a propósito de los problemas que tenemos en las Fuerzas Armadas, entonces las cosas cambian de cariz, hay un cambio cualitativo. Yo estoy de acuerdo además de que las cosas hoy día funcionan fundamentalmente por los auditorios y por los espectáculos. Es el juego de los políticos, así le llama Raymond Ató en un libro por ahí que es como de la cabecera de los tipos que se dedican a la asesoría estratégica. Pero el problema es que tú tienes grados básicos de legitimidad con los cuales tienes que actuar. O sea, no te pueden hablar los pajaritos. No. Hay un momento en que te despegas de la realidad. Y entonces, el problema que tiene este gobierno es que se está despegando un poco de la realidad. O sea, piensa que los auditorios no razonan sobre las cosas que le dicen. Entonces, que el ministro... No estoy de acuerdo con eso, porque cuando tú ves todos los días... Las audiencias que definen las encuestas y las elecciones, los que definen las elecciones no razonan. A 10 cuadras, hay unos tipos que levantan velorios narcos a 10 cuadras de la Moneda y a 4 cuadras de la sede del GOPE. Tú no le das una explicación diciéndole, mire, voy a enviar una ley o le ordené al ministro que sea más duro en esta materia. Los vecinos de ahí no duermen toda la noche durante 2 días porque hay unas balaceras celebrando un cristiano que está frío porque se lo mataron otra banda. ¿Entiendes? Esa es la realidad de la gente. Y entonces tú vas y les dices, tú claro, te ven como una mala película, pero no te hacen caso. Y entonces estamos a un tris que se rompa un elemento central de esta cuestión. La gente en Brasil salía a aplaudir. Hay un video escandaloso, terrible, donde matan a unos delincuentes en la calle y los suben a una camioneta y la gente aplaude. Aplaude los charcos de sangre y la muerte. Y eso significa que hay un grado de hastigo en la cabeza de la gente, o que hay bandas que salen a matar delincuentes, gente que toma justicia por su propia mano, y entonces la ruptura de la comunidad está a portas. Exactamente. Y eso es responsabilidad de alguien. Estoy completamente de acuerdo. Primero es responsabilidad de todos. De todos los que somos miembros de la comunidad. Obviamente que el que es autoridad tiene una mayor responsabilidad, pero el otro también tiene algo. No es siempre una simple víctima del sistema, ¿no? Porque también tiene un grado de participación a la hora de ir a votar y de decidir. Se hace responsable, tú endosas, el tipo que ganó es responsabilidad tuya. Ya. Yo estoy completamente de acuerdo en el fondo de lo que tú dices, Santiago. Estamos en una crisis. Eso, vengo repitiéndolo hace rato. Lo que no espero es que los actores formales del poder reaccionen como si estuviéramos de verdad en una crisis, porque la política vive una cosa que se llama el entumecimiento humano, en la indolencia. ¿No? Pierde cualquier empatía con lo que le pasa a otro. Es el juego del poder. Cuando todo el que entra al juego del poder, por lo tanto entra un partido y entra en la lógica del juego del poder, pierde empatía, entonces pasan a ser prioritarios su agenda. Y el político lo que tiene como prioridad es reproducirse en el poder, ¿no? Y ese es un fenómeno. Entonces deja de considerar relevante, aunque entiende que tiene que manejarlo como malabarista en la esquina, lo que se denominan los problemas reales del país o de la gente. Me muevo de acuerdo a lo que me conviene hacer, no de arreglarle la vida a otro. Sí, pero mira, Mirko, hay ciertas cosas que son de resolución colectiva. Yo mencioné aquí en esta mesa el tema de el toque de queda para niños de 14 años en algunos municipios. Y Fernando, me dijo, oye, pero de eso el 100% de la gente o el 75% de la gente va a estar de acuerdo. Y efectivamente, la gente está de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Está de acuerdo con... Pero la verdad es que es un problema mucho más complejo,
el tema de la violencia en los jóvenes es un tema que tenemos que enfrentarlo ya y la exposición a la violencia y la gestión de la violencia de los jóvenes. A propósito de los colegios, hoy día van al paro los profesores, hoy día empieza el paro de los profesores. Indefinido. ¿Ah? Indefinido. Yo quiero decir una cosa, no se ha dicho, hemos cargado todo el tema de aula segura, todo el tema de la gestión de la violencia en los colegios, la calidad, etcétera, en los jóvenes. No le hemos hecho ninguna exigencia al colegio de profesores, perdónenme, yo creo que el 80% de los problemas que se suscitan en las comunidades escolares tienen que ver con gestión docente, porque los tipos no saben hacer su pega para contener lo que son las demandas juveniles. Eso es un trabajo colectivo. De eso uno pide que el Ministerio de Educación se preocupe o que un gobierno, alguien se preocupe, porque tú mandás a tu hijo, bueno, ya no tenés hijos en edad escolar, pero mandan a los hijos al colegio, etcétera. Entonces, esas son soluciones colectivas, no son individuales. Completamente de acuerdo, o sea, hay una crisis de lo colectivo. Si vivimos en sociedad, entonces elijámosle. Entonces yo pero gana un gobierno que pone por el centro el tema individual. A mí la noticia del fin de semana, el hecho que venga Greta Thunberg a la COP25, esa es la noticia del fin de semana para mí, en mi propia y natural jerarquía periodística, no es el discurso del presidente, no, el tema real de la humanidad, uno de los acuciantes como el tema de la violencia, es el cambio climático, no es si hay cambio o no de gabinete, no es el rating del presidente, pero bueno, la sociedad en su conjunto está extraviada en el foco acerca de lo que conversa y prioriza. ¿Qué vamos a hacer? Yo te voy a recomendar dos cosas, Mirko, una película y una canción. Muy bien. La serie Netflix, nueva, está recién puestita. Pero te va a gustar porque te va a gustar un personaje de la serie. El personaje que hace Renée Zellweger, que es a mí me encantaba ella antes de que se hiciera toda la cirugía plástica, pero quedó bien. La de los Juegos del Hambre, ¿o no? No sé si está en los Juegos del Hambre, la Renée Zellweger, pero hizo comedia, hizo drama, hizo todo, y aquí hace una persona que a ti te va a encantar el personaje que hace. Se llama What If, que podría ser traducido al castellano como y cómo hubiera sido si, y si hubiese sido de otra manera, de alguna manera. What If, y si pasara. Y ahí tú vas a ver la lógica del poder y la lógica del uso del poder en una cosa que no es de mafia, no es de los acostumbrados o los típicos casos. Eso es. Y en la canción, yo te recomiendo la fábula Los Tres Hermanos de Silvio Rodríguez, porque hay una cosa en esa canción que es bien interesante, que es cuando las personas se empecinan por por tener solamente un tipo de mirada. O miras todo al corto plazo. Ojo que no ve más allá, no ayuda al pie, dice. O ves todo a largo plazo, o ves todo, o estás obsesionado con mirar todo lo que pasa. En la fábula de Los Tres Hermanos es bien interesante porque tiene que ver con las prioridades, donde básicamente donde fijas prioridades, donde fijas maneras de apuntar las cosas. Y en el caso de los gobiernos, tú tienes inevitablemente prioridades de cortísimo plazo, tienes prioridades de mediano plazo, de largo plazo, tienes montones de cosas que hacer, y cuando haces una cuenta, uno espera que algo de eso se trasunte en una suerte de camino institucional que trascienda la siguiente cuenta, porque a la siguiente cuenta el 99% de las cosas que anunciaste no van a estar hechas, y porque los plazos son muy pequeños. Y desde ese punto de vista, creo que es efectivo, y concuerdo contigo en que el presidente Piñera utiliza todos los espacios comunicacionales para intentar administrar eventos que eventualmente puedan tener algún problema, o si no, prolongar los que le han dado reunión. No hubo una sola mención a probidad funcionaria. La única mención que hubo respecto de probidad tuvo que ver con cosas que tenían que justamente ver con delitos o cosas de ese tipo. Y habíamos estado conversando prácticamente un mes de la ética, el nepotismo, los apitutamientos, los viajes de los hijos y todo. No hubo nada que él sacara como conclusión de aquello.
ni para materializar ni para no materializar cosas. Lo que se había anunciado respecto del asunto de los hijos se había anunciado mucho antes, no había cosas nuevas respecto de eso en esta cuenta. No hubo muchas cosas en términos de Venezuela, que yo esperé que iba a ser una cosa más que una arenga, que fue lo que hizo, pero me refiero a política exterior de Chile. Ni una mención al Pacto de Escazú, ni una mención a la situación... ¿Para qué meterte en temas espinosos? Bueno, porque las cuentas son cuentas. Eso es lo que pero te jodas, que dejaron de ser cuentas. Está bien, pero tú tienes que asumir un poco esas dimensiones. Y creo ¿Para qué que... liderar? No. Porque el liderazgo es perder en el corto plazo. Y Piñera nunca ha estado dispuesto a perder nada en el corto plazo. No, pero al presidente le gusta liderar, a todos les gusta liderar. No, lo que tú estás definiendo, Fernando, es un líder. No. Y Piñera no es un líder. No, yo estoy definiendo... Es un apostador que ganó la presidencia. Está bien, pero yo lo que digo es, al presidente lo que le gusta, no sé si será liderar, pero que se sepa o se diga que Chile lidera. Eso se enarbola. A él le gusta figurar. Eso se enarbola. No, pero porque a veces Chile ha liderado. Le gusta que lo reconozcan. A veces Chile ha liderado montones de cosas y esas cosas tienen valor. Y cuando se ponen situaciones internacionales, como por ejemplo las acusaciones de Bolivia contra Chile, se arma una batería relativamente coherente de equipo coordinado de distintas sensibilidades y se enfrenta aquello hasta ahora, por lo menos de una manera bastante convincente. Y eso es un liderazgo innegable de los presidentes de turno que les ha tocado enfrentarlo, incluyendo este. Por lo tanto, administrar el evento de lo que estaba pasando me parece interesante, pero al hacer eso, y te vuelvo a insistir, tú dejas huellas que se van a hacer, que te van a hacer que la gente te las reclame. Lo que dice Chago me parece importantísimo. Cuando tú empiezas a hacer promesas que te ponen a ti en potencial situación de conflicto con tu representación regional, porque en una de esas no las consigues, o en esas las dilatas, o en esas fue solamente un anuncio para sacar los aplausos del momento, a ti te va a quedar marcado esa promesa. Y tú hiciste varias promesas. Y varias que son interesantes y sacan aplausos para el momento, pero eventualmente van a seguir contándotelas y van a seguir cobrándotelas. Y en una de esas te pasan la cuenta de no poder generar tu sucesor. Pero pierden intensidad en la memoria colectiva, porque la memoria del chileno medio funciona con 2 semanas, hace 2 semanas hacia atrás. Entonces puede que los periodistas digan, oye, el presidente prometió esto y no lo ha hecho, no ha hecho nada. No, pero la gente está en el día de la tele. No, mira. Créeme que la gente en Concepción, créeme la gente en Temuco, créeme la gente que les han prometido camiones, carreteras, saben exactamente qué los prometió. Los mexicanos que inventaron la dictadura perfecta, como decían, con el PRI durante 70 años gobernaron, tenía una serie de dichos. Uno de ellos decía que el que no vive en el presupuesto vive en el error. ¿Ah? O sea, si no tenéis la plata, no habéis sacado las cuentas antes, estáis equivocados. Vivía en el error. Y si no tenía acceso a presupuesto, también vivía en el error. Entonces, el que no vive en el presupuesto vive en el error. El presidente de la República, si tú le sumas los trenes, los puertos, aunque haya... privado. Pero aunque haya inversión privada, si con inversión privada, Chile. hoy día viene... No, hoy día viene la confianza empresarial, viene hacia abajo. No, bueno, si estamos en una crisis. ¿Qué es lo que ha hecho respecto de China? Mira lo que hace el gobierno respecto de China para defender 2.000 o 3.000 empleos, no sé, que creo que es exagerado. Le pone una sobretasa a unas bolas chinas a un emprendimiento chileno del Ecmetal, y le pone una sobretasa para defender a CAP y a Molicop. Se mete en una guerra con el principal socio comercial, le da una señal al principal socio comercial de que vamos a intervenir políticamente, ¿no es cierto?, el libre mercado o el comercio fair. Bueno, pero todas esas cosas, Mirko, son de que el tipo
hizo una cuenta fuera de lo que es él. Si él es un buen contador, es un excelente empresario de sacar cuenta cuánto meto, cuánto gano. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? El seguir enamorado de la idea presidencialista de Chile, porque el presidente y la presidencia son parte del problema, no de la solución. Mirko, el problema que tiene Chile, así se gobierna Chile, con un presidente, hay que elegir un presidente cada 4 años, lamentablemente. Bueno, yo estoy por el sistema semipresidencial, eso es parte del problema, no es de la solución. Lo que tenemos. O sea, no vamos a tener una asamblea, ni el sistema no va a colapsar y va a ser reemplazado por una asamblea. Que el 99% de la gente que nos está escuchando, nuestro auditor en este momento, está pensando, no sé, Piñera es el problema, no sé, que elegir otra persona que va a solucionar el problema. Sí, no es una persona la que va a solucionar el problema. Pero porque el problema no es Piñera, no se trata de criticarlo o cuestionarlo a él como persona. Que son las instituciones hay un desgaste de la presidencia, partiendo por la presidencia. Yo le diría a la gente, empieza a pensar en su gobernador regional. Para que la agenda pública deposite fe y expectativa en el gobernador regional. Por lo menos, ¿no es cierto?, se acerque más a la gente. Mira, algo sirve el anuncio sobre la reducción de los congresistas que sabemos que se aumentaron recién como parte del fin del sistema binominal. Hay que acabar sirve para poner el tema del Parlamento. Si el presidente no elige la solución de fondo, no va a hablar del régimen político, ni va a hacer un enumerado de todas las cosas que habría que reajustar sistémicamente y no parcial y fragmentariamente, como es parte del pensamiento propio del subdesarrollo exitoso. Si el presidente pone ese tema es porque entiende que el Congreso es de todas las instituciones, ¿no? Por sobre el Poder Judicial, o por sobre la Iglesia, o por sobre la Fuerza Armada, la que está más en el piso y más desgastada. ¿No? Entonces se va a instalar una discusión sobre el número, que es una discusión propiamente sudaca, propiamente chilena, cortoplacista, que no va al fondo del asunto. Porque, permíteme, justamente para tratar de aportarle algo a los ciudadanos, como tesis, aquí me voy en el Claudio Fuentismo. El Mirko Macarismo hace lo mismo, dale nomás. Sí, claro, ya, perfecto. No, el problema no se soluciona por si es bicameral o unicameral. No se soluciona si es 120, 300, 500 o 1000 o 50. Sí, no es numérico. No tiene que ver con si son 150 se ahorran. Si miráis el Senado, ahorramos la mitad del gasto. Escúchame, no tiene que ver con plata, tiene que ver con el fondo. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes nos representan? ¿De dónde vienen? Vienen de los partidos. Es la teoría de la representación, Chile, ¿no es cierto? Exacto. Chile no tiene democracia, tiene partidocracia. Los partidos se arrogan el monopolio de la representación. Bueno, hoy día dice el presidente que hay. Déjame terminar. Demasiados partidos. Déjame terminar. ¿Por qué? Hay demasiado o poco, puede haber mucho. Da lo mismo. Que descanse la representación en los partidos en la esencia del problema, porque ese es el sistema pensado y organizado para el siglo XX. Totalmente. Hoy día los partidos no canalizan a la ciudadanía. No, son una barrera de ingreso al sistema político para la ciudadanía. Los independientes no pueden entrar al sistema político. Son pandillas, porque la mentalidad del que está en un partido, del que sea, del Frente Amplio, de la UDI, del PC, es para yo identificarme con mi base electoral, tengo que oponerme a otro. Yo soy lo que el otro no es. Por eso renunció. Es un juego de suma cero, donde no estás dispuesto efectivamente, ¿no?, a reconocerle algo al otro, porque para que yo gane el otro tiene que perder. Es una estructura, una mentalidad que se organiza. Entonces, porque el día de mañana no elegimos. ¿Por qué no sorteamos el Congreso entre todos los ciudadanos? Existen las posibilidades digitales. ¿Por qué cualquiera no puede ser por un año, por un periodo de un año? Un ciudadano carece de mayor o menor sentido común. No, lo que quiero poner, no digo que esto tenga que ser así. Digo que seguimos pensando el problema dentro de la caja. Dentro de un frame que es el prefijado. Y es momento de abrirnos a pensar desde fuera de la caja. Déjame destacar, han escrito en el diario, ¿no?, la gente de la ONG Tribu.org, Tomás González, Ale Larraín, gente que está pensando los problemas de las democracias hacia el 2050 con todas las posibilidades que ofrece, ¿no?, de empoderamiento ciudadano, de acuerdo a las posibilidades también del desarrollo de lo digital, de las tecnologías. Entonces, estamos casados en justamente discutir la reformulación del sistema, pero dentro de las premisas del sistema, que es que esto le pertenece a los políticos profesionales, como decía Fernando, a los patomeleros.
que aplauden el anuncio del presidente y están en el Congreso del año 90. Porque cree que el otro entonces tú dices, se renovó el elenco, pero gente que viene de los partidos, de los problemas del otro José del Miguel país, Ortiz, para que no crean que es una cosa personal, los problemas, nada que ver. de nuevo, por el temor binominal, porque si dices una cosa de un lado, tienes que decir del otro. Estamos en ese juego de suma cero de izquierda y derecha, de ahí no va a ser ninguno de los problemas que enfrenta el país, la humanidad hoy día, salen soluciones desde los sistemas de partidos que por eso dije lo de el binominalismo. El presidente quiere volver al binominalismo. Me van a decir que no, pero lo que está planteando en el fondo es volver al binominalismo en la representación política, porque eso le resulta más fácil al poder ejecutivo, porque algún pensamiento debe tener de lo que debe hacer la presidencia, ¿no es cierto?, manejar los problemas que tiene. Es más fácil conversar con 2 que con 7 u 8. No, mira, si de sistemas se trata, en términos de representación, y el estado de los tiempos, o sea, un sistema parlamentario, está mucho más acorde con la lógica de Wi-Fi y de Internet y de redes sociales, ¿sí?, que un sistema democrático fijo con 4 años y plazo de término. La pregunta es, ¿de dónde viene el Parlamento? ¿Dónde vas a buscar a los ciudadanos que están en el Parlamento? Está bien, sí, puede ser. Asumamos que tenemos que representarnos. Pero el hecho es que tú tengas, por ejemplo, otra cosa que está más de acorde a nuestros tiempos, está mucho más acorde a nuestros tiempos el que tú tengas la posibilidad de que el cabeza de gobierno sea elegido en una realidad parlamentaria como un primer ministro, que tú eventualmente puedas remover si que acaso hay condoros durante el tiempo, que está más lógico eso de acuerdo a los impulsos de los pareceres de los ciudadanos y las ciudadanas en términos individuales, que el de mantener a una persona 4 años, 5 años, 6 años con o sin reelección fijamente. En términos de confianza, la confianza... Lo hemos sostenido, ¿por cuánto? ¿29 años? Él se ganó las elecciones, Mirko. 39 años. 39 sí, pero él años. Se ganó las elecciones, a diferencia de otros que están desde el año 90, pero están nominados a dedo. Porque el hecho de que solo que gane la elección lo legitima. No. O sea, es la única variable. Es una fuente de legitimidad. Es una fuente de legitimidad lógica, obvia. Es una fuente de legitimidad. ¿Por qué no podemos pensar en sortearlos, Carlos? Claro. Pero sí podemos pensar en montones de cosas. Que una señora dueña de casa, que un poblador, que un doctor. Lo que pasa es que la política... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que pasa es que la política está atribuida a la racionalidad. Porque no sabemos pensar más allá del marco que nos ponen. No. Te pongo otra idea, que alguna vez también ¿y qué tal si tú contratas presidente? Gallos que lo hayan hecho bien en otras partes y que no han podido seguir porque y tú los contratas, dice, no importa que sea inglés, no importa que sea francés. Traemos a Justin Trudeau. Claro, traigamos la presidenta. O sea, si que tú quieres inventar cosas fuera de la caja, puedes inventar un montón de cosas, pero esas cosas tienen que calzar de alguna manera con la sensibilidad de las personas que van a... Y no solamente con la sensibilidad, con los imaginarios culturales de la sociedad. Einstein decía, ¿qué decía? Si vas a seguir haciendo lo mismo, no esperes resultados distintos. ¿Es verdad? Ya. Ojo con eso. Lógico, bajo esa lógica. No esperemos resultados distintos si seguimos repitiendo la fórmula. Porque es lo único que hay. Sería pretencioso de mi parte tratar de contradecir a Einstein, pero en política existe una cosa que se llama acumulación de efectos. ¿Ya? Y entonces las cosas cambian. Tú puedes seguir haciendo lo mismo, pero las cosas tienen un devenir interno que es más propio de la dialéctica al estilo Demócrito, ¿no es cierto?, que de la repetición. Tú mismo has dicho aquí ese famoso proverbio chino, las aguas en el río no son las mismas, ¿no es cierto? Nunca. Es otra agua. Bueno, esos son los procesos políticos. Entonces tú sigues haciendo lo mismo y vaya a ver lo que te pasa. Entonces tienes que tener un proceso, y eso es lo que está pasando. Y entonces, eso no lo puedes manejar solamente con corto plazo o con monerías, ¿no es cierto? Necesitas ciertas decisiones que acoten el manejo de las aguas, que le pongan codo, que la desvíen, que la orienten al riego o la orienten al mar. De alguna manera tienes que hacer eso, porque si no lo haces, te pasa lo que acabas de citar con el sur. O sea, ahora nos damos cuenta que tenemos que hacer subterráneo para soportar si es que vamos a tener tornados. No tenemos que ir. ¿Pero cómo? Sí, 9:30.
Vamos, lo mejor. Mirko Macari y Santiago Escobar, nos vemos. Gracias, Fernando. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.